Una vez más, Elmer Saldaña con todos ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por permitirme ingresar a cada uno de sus corazones. Muy bien, el día de hoy vamos brevemente a compartir acerca de algunos libros que puedes leer en estos días de descanso, de prolongado descanso. Miren ustedes, en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones diría yo, muchos de mis alumnos que estudian en mis cursos de comunicación, de neurooratoria, siempre me preguntan: coach, ¿qué libro debo leer o con qué libro debo empezar a leer para yo poder crear el hábito de la lectura y así crear una filosofía de la lectura? Bien, en principio les voy a decir algo muy importante. A ver, para crear un hábito de la lectura, y les digo desde mi propia experiencia, porque a mí me ha pasado muchas cosas cuando yo empecé esta filosofía de vida. Cuando empezaba a leer, iniciaba a leer, leía cualquier libro menos el libro indicado. Número 1. Número 2, leía a cualquier momento. Otro error. Y número 3, siempre leía libros que no estaban con mi personalidad o con mi naturaleza de mi personalidad. Bajo esos criterios y bajo esas experiencias, te voy a compartir este día qué libros debes leer y cómo debes leer, cuándo debes leer y con qué libros debes empezar a leer para que adoptes el hábito de la lectura. Muy bien, más importante en principio, a ver, voy a darte algunos aportes en relación a la lectura para que lo tomes muy en cuenta. En principio, a ver, déjame decirte, en principio, leer es el hábito más hermoso, más bonito que tú puedes tener. Ese es sin lugar a dudas, porque aparte en esta era de la información, en esta era del conocimiento, la materia prima es los libros que llevamos a la mente cada día. La información, el conocimiento es clave en estos días y eso lo llevamos a través de los libros. Muy bien. Segundo, es que tenemos que tener en cuenta que para leer no es cualquier momento. No es cualquier momento. Voy a leer a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche. No. Es importante entender una cosa, y esto lo aprendí del doctor Charles Hemmings, un autor americano que escribió un libro maravilloso que se llama Tu Poder Interior, que nos decía que cada ser humano es único en naturaleza y que por lo tanto tiene horarios, fíjense ustedes, tiene horarios para poder tener un óptimo rendimiento. No es cualquier horario y eso lo tienes que descubrir tú. Entonces tú busca esos momentos de óptimo rendimiento. ¿Y cómo lo encuentras? Obviamente leyendo por momentos en la madrugada, en la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche. Eso es recomendable para los que recién comienzan con este hábito de la lectura. Ya para los que tienen ya mucha experiencia, obviamente es cualquier momento, ¿no? Para los principiantes estoy recomendando estos tips. Muy bien. Tercero, es que tienes que buscar en un lugar adecuado. Puede ser la terraza de tu casa, un ambiente privado de tu casa, tu patio, tu huerta, tu jardín. Busca un espacio así donde estés en tranquilidad, un sillón como este. Y este, por ejemplo, este es mi sillón de mi lectura que siempre leo aquí. Este es mi lugar favorito donde leo en mi casa. Y busca ese espacio, o sea, el espacio, el ambiente donde leas es muy recomendable. No es cualquier lugar, ojo, le recomiendo. No vas a estar leyendo en la sala de tu casa donde hay televisión, hay bulla y hay todo. No vas a estar leyendo en la cocina ni en la cama tampoco. Eso no es recomendable en ningún momento. La lectura hay que darle la seriedad del caso y que por lo tanto hay que buscar momentos donde podamos tener ese tipo de buen hábito. Muy bien. Cuarto, es importante entender de que si tú puedes relajar tu mente, porque para leer hay que buscar estados de tranquilidad. No es cualquier, no te vas a ir en un estado tensionado, cansado, afligido a leer. No, busca tranquilidad. Para eso te recomiendo que hagas dos cosas. Siempre con tu agüita a tu costado, con tu jarrita de agua, tu vaso con agua. Y obviamente una música como la que estás escuchando. Ese tipo de música es recomendable para que el cerebro esté más activo y más receptivo a la información que tú vas a llevar a tu cerebro, valga la redundancia. Muy bien, y última recomendación, y eso es no el menos importante. Cuando vas a empezar a leer un libro, por favor, comienza con libros que estén acorde a tu naturaleza. ¿Qué significa eso? Obviamente, por ejemplo,
un par de ejemplos te voy a poner. Si tú estás queriendo emprender una actividad, un negocio, un proyecto, busca libros de emprendimiento. Esos son los indicados para que tú empieces. Si tú estás en momentos conflictivos en tus relaciones, con tu pareja, en tu entorno, busca libros que hablen de ese tema. Es muy recomendable. Si tú estás dirigiendo comunidades, masas, estás siendo líder en tu sociedad, obviamente busca libros en relación al tema que hablen de liderazgo, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Es muy recomendable para los que recién inician que busquen libros acorde con el oficio, la actividad o la profesión a la que se están dedicando. Eso es muy recomendable. Y lo último, trata de leer siempre por espacios de 10 a 15 minutos, y si puedes hasta 30 minutos como máximo todos los días, pero de forma religiosa todos los días en el mismo horario. Busca el momento de tu óptimo rendimiento y lee de 10 a 30 minutos como máximo, eso lo eliges tú, durante 21 días o durante 30 días consecutivos. La recomendación es que leas durante 30 días como máximo consecutivos, porque el cerebro ahí, según la ciencia moderna, nos dice que ahí recién creamos el hábito. El hábito se crea de 21 a 30 días y ese es lo más recomendable. Pero reitero, tiene que ser todos los días a la misma hora, todos los días a la misma hora. Entonces, a partir del día 22 o a partir del día 31, ya tu cerebro te dice, ya, me gusta, quiero más, y por lo tanto ya creaste el patrón de información en tu cerebro que dice, tengo el hábito de la lectura. Muy bien. Te quiero recomendar algunos libros en este día de descanso, de feriado largo o de descanso forzado, ¿sí? En estos días que estamos de cuarentena. Así que, a ver, te voy a describir algunos libritos para aquellos que quieren leer y quieren sacarle provecho a estos días de descanso. Muy bien, qué mejor darle un tiempo de tus días de descanso a la lectura. Y eso creo que es lo más recomendable y lo más importante que puedes hacer en estos días. Muy bien, acá he traído unos libros que yo, obviamente estos libros ya yo los he leído hace muchos meses o muchos años atrás. Algunos lo he leído por 2 veces y de verdad que me han dado muy buenos resultados en mi vida y lo he releído varias veces. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Volviendo a repasar. Cuando ya tú lo has leído un libro, vuelvo a repasar. Es muy, muy importante eso, el repaso. Buscar algunos puntos que te han gustado, repásalo nuevamente porque tu cerebro quiere refrescarse con esa información. Decir, wow, esto sí existí y por lo tanto necesito reforzarlo o empoderarlo. ¿Verdad? Muy bien. Acá tengo el libro El otro 90% del doctor Robert Cooper. Él es el autor que nos dice, aquí nos habla de la importancia de desarrollar nuestro potencial, que nos habla que hay un 90% que nosotros no lo utilizamos, solamente trabajamos con un 10% de nuestra capacidad mental. Él nos habla aquí de los Beatles, de Richard Branson y de otros millonarios que justamente trabajan con ese otro 90%. Y él nos habla de los 3 cerebros aquí, cómo podemos nosotros hacerlo trabajar en paralelo para que nosotros tengamos óptimos rendimientos o seamos productivos. Esa es la importancia o esa es la recomendación de este libro. Así que te recomiendo el otro 90%. Hay otro libro del doctor Dale Carnegie, Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. Es importante este libro. Claro que este librito como que ya no está con bases de fundamentos científicos de los años 90 que empezó a estudiarse la ciencia del cerebro. Esto se ha escrito en los años 40, en los años 50, en donde pues o en los años 30, donde no teníamos toda la información que hoy tenemos adelante, pero sí hay algunas técnicas valiosas que te pueden servir, sobre todo para aquellos que se dedican al mundo de la comunicación o al mundo de la oratoria. Hay técnicas muy valiosas para rescatar de este libro. Sí, el doctor Dale Carnegie, un americano muy bueno. También te recomiendo su libro que se llama Cómo ganar amigos e influenciar con las personas. Muy bien, este es un libro que me cambió la vida. El doctor Wayne Dyer, un autor espectacular que ha escrito más de 50 bestsellers mundialmente reconocidos. Sus Soñas Erróneas es un libro que seguramente lo has escuchado o lo has leído. Y acá nos habla en la fuerza del espíritu, donde nos dice que nosotros somos seres espirituales con una experiencia humana.
y que por lo tanto nosotros, mientras más fortalecemos nuestra espiritualidad, más humanos vamos a ser y más plenos, o vamos a vivir en plenitud y vamos a darle sentido a nuestra existencia. Mientras nuestra espiritualidad esté vacío, nosotros vamos a tener una vida como sin sentido. Siempre vamos a estar viajando por el mundo sin horizonte y sin esas ganas, sin ese entusiasmo, sin esas actitudes para luchar en el día a día. Acá nos habla de algunas experiencias de algunos grandes gurús que nos han antecedido en la humanidad, dentro de ellos San Francisco de Asís, la Madre Teresa, Gandhi, Patanjali, entre otros grandes hombres y mujeres que nos han antecedido y que nos han dejado grandes legados. Recomendaciones. Muy bien, Metas del Dr. Brian Tracy, un americano que es un conferenciante y un autor monstruo espectacular. Ha escrito muchos libros, muchos bestsellers también. Y su libro Metas son para aquellos que quieren reestructurar su proyecto de vida, hacer un plan de vida, y sobre todo para aquellos que tienen esa capacidad de ser disciplinados y ordenados en cuanto se refiere a su vida personal y a su vida profesional. Metas es un libro para todos, no es solamente para los emprendedores, es para todos. Yo creo, pero de preferencia para aquellos que están queriendo reestructurar una nueva vida o un proyecto de vida o un proyecto profesional o laboral. Muy bien, acá el doctor John Maxwell nos habla del liderazgo. Desarrolle el líder que hay en usted, donde entre otras cosas, o la conclusión del libro dice que mientras nosotros no podamos liderar nuestra vida, es muy difícil que podamos liderar vidas ajenas. Empieza contigo, dice, empieza contigo, lidera tu vida, dirige tu vida. Cuando seas coherente, que tú hayas dirigido tu vida, o sea, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, entonces sí estás en condiciones y en la capacidad de dirigir personas o comunidades, porque ahí vas a ser muy coherente, ¿sí? Eso es muy recomendable. Miren este pequeño librito de 170 páginas del doctor Ohmandino, un americano también que ha escrito muchísimos libros. Dentro de ellos está El vendedor más grande del mundo, seguramente lo has escuchado, si no, Hacia un éxito ilimitado, entre otros grandes bestsellers que ha escrito. Este libro es una historia, es como una novela, ¿no? Donde un personaje que se presenta en la vida de Ohmandino, que a modo de trapero, pero no se había dado cuenta que ese trapero venía trayéndoles mensajes profundos, y aparentemente ahí nos dice que ese trapero ha sido enviado por Dios, y de verdad hay muchas coincidencias que lo hace ahí el autor, que nos da una sensación de seguir queriendo escucharlo más, de seguir aprendiendo más acerca de y un mensaje profundo, obviamente, que nosotros muchas veces vivimos en la vida tan deprisa, nos dice acá, acelerados, pero no nos damos cuenta que a veces las personas que Dios o la vida nos envía es con algún propósito. Es muy importante entender que siempre a las personas que estén a nuestro costado o con quien con quien convivimos, tengamos muy en cuenta de entenderlos, escucharlos y sobre todo siempre estar atentos de quiénes son, porque a veces esas personas a veces complicadas y difíciles nos traen muchas veces lecciones de vida. Muy bien, Deepak Chopra, aquí hay otro autor para aquellos que quieren ejercer el liderazgo. El autor aquí nos habla de la importancia de que el liderazgo tiene que venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay que hablar con el alma, hay que hablar con el corazón, hay que dar desde el alma, hay que servir desde el corazón, no desde afuera hacia adentro, no con la cabeza, sino con lo que hay dentro, tu esencia misma de lo que tú eres. Y nosotros somos la esencia que llevamos dentro. Cuando nosotros lideramos desde el alma es cuando pasamos a la trascendencia, y aquí pone ejemplos de grandes personajes en el mundo que han pasado a la trascendencia gracias a que siempre han servido, han contribuido a la humanidad desde su fuerza o desde su poder interior. Muy bien, Deepak Chopra con liderazgo desde el alma. Sí, y a ver, brevemente aquí voy a recomendar Poder para todos aquellos que se dedican a hacer política. Es muy recomendable. Aquí hay algunos tips muy valiosos.
Og Mandino, este ha sido uno de mis libros favoritos y hasta la fecha lo considero como un libro de cabecera. Aquí este libro, lo lindo y lo maravilloso de este libro es que tiene más de 50 libros, ¿no? Recopilaciones, extractos de 50 libros de los últimos 150 años. ¿Sí? Si quieres tú tener 50 y tantos libros de autoayuda para tu desarrollo personal, te recomiendo que leas La Universidad del Éxito de Og Mandino. Aquí hay muchísimos autores reconocidos mundialmente, bestsellers mundiales, que nos han dejado estos libros. Y acá Og Mandino se ha dado esa paciencia, se ha dado ese trabajo de escribir este libro maravilloso, obviamente con la autorización de sus autores principales. Muy bien, a ver, tenemos por aquí otro librito. Esto es para las personas que tienen problemas, ¿sí? ¿Por qué chocan Marte y Venus? ¿Por qué nosotros tenemos problemas con las parejas? Porque a veces no entendemos el lenguaje de las mujeres y las mujeres no entienden nuestro lenguaje de los hombres. Y este autor recomienda aquí muchos tips, muchos mensajes, cómo podemos lidiar con esos problemas en el día a día. John Gray y su esposa han escrito este libro maravilloso. Sí, para todas aquellas personas que quieran sanar su vida. Aquí hay dos principios básicos. El poder del amar y el poder del perdonar. Pero empieza primero perdonándote. Mientras no te perdones, dice aquí la autora, va a ser bien difícil que te puedas amar o puedas amar a los demás. El perdón libera. Te libera de todos esos complejos, esos traumas, esos atascamientos, le llama ella a las personas que están ahí petrificadas en su vida y no avanzan. Mientras no haya el perdón, no hay desarrollo, no hay avance en la vida. Así que tomémoslo en cuenta, hay que aprender a perdonar y acá nos da una serie de tips para desarrollar el autoestima y obviamente cómo poder nosotros aprender a perdonarnos y después aprender a perdonar a los demás. Las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell también es otro maravilloso libro. Acá nos habla de 21 principios que todo líder debe aplicar en su vida personal y sobre todo en su vida profesional cuando de liderar a personas se trata. Mientras los líderes no tengan estos principios aplicados en su vida profesional, va a ser bien complicado y difícil, la verdad. No puedes liderar mientras no manejes principios. Y aquí nos habla de esos principios y de esos valores. Muy bien, queremos que sea rico, otro bestseller de Donald Trump y Robert Kiyosaki, que escribieron este bestseller mundial, en donde entre otros nos dice, y que me llamó mucho la atención y que particularmente a mí me asombró, fue que nos dicen aquí los autores que en estos tiempos, justamente en los años 20, 30, el mundo se va a dividir en dos, entre ricos y pobres. La clase media se extermina y que por lo tanto un 90% de la clase media van al sector pobre y un 10% de la clase media van a formar parte de la lista de los ricos. Esas son las predicciones de este libro, Así que mucho cuidado. Y ahí nos dice, aquí en este libro nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos lidiar con esos problemas del día a día, sobre todo en este mundo de globalización, de cambios, de ciencia y tecnología. Aquí nos recomiendan personas que lo están haciendo, que lo han hecho. No te olvides, ya sabes quién es Donald Trump y ya sabes quién es Robert Kiyosaki, seguramente te suenan esos nombres. Muy bien, y este librito, todo tiene un precio, obviamente, su mismo nombre lo dice. Todo lo que hemos logrado es un tema de merecimiento. No puedes tener más si no has hecho el trabajo respectivo para que consigas lo que hoy tienes. Bueno, ya estamos terminando, es el penúltimo libro que te voy a recomendar. Convence en 90 segundos. Convence en 90 segundos. El autor es Nicolás Botman. Nicolás Botman se llama este autor. Obviamente nos habla de muchos principios de la neurolingüística, en donde él obviamente nos habla de su mentor o de su coach que él ha tenido y quien le ha inspirado a escribir este libro, en donde dice que él cierra negocios en 90 segundos. Entre otras cosas nos dice que la primera impresión cuenta y toda persona que se dedica a los negocios y que se dedica a socializarse con el mundo y quiere hacer carrera en el entorno social, obviamente tiene que crear siempre una buena impresión en los demás y tienes solamente 90 segundos para crear una primera buena impresión con las demás personas. Si no tienes esa habilidad para que en tus 30 a 90 segundos, crees una primera buena impresión y cierres un negocio,
ya no tienes una segunda oportunidad, y si hay una segunda oportunidad obviamente va a ser muy complicado y difícil, ¿sí? Así que acá hay una serie de técnicas para todo aquel que se dedica a los negocios, especialmente a las ventas. Capacidad de persuadir en los primeros segundos de tu tiempo con tus clientes. Y este libro sí lo he dejado para el final, obviamente. Es un libro ya clásico del mundo de los negocios, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, que lo escribió en los años 30, un bestseller mundial. Bueno, este libro no es para leerlo, este libro es para estudiarlo. Estúdialo este libro y vas a ver los resultados que vas a tener. Léelo cada capítulo todos los días. Evalúas, examen, léelo y este libro por lo menos tienes que leerlo en tu vida un par de veces mínimo, porque de lo contrario va a ser difícil. Ojo, aquí el secreto de ese libro, el autor nos dice en su prefacio, nos dice: busca, encuentra el secreto. Acá no te da por si acaso. Si bien es cierto, piense y hágase rico, dice pensar para hacerse rico, pero ¿qué tipo de pensamiento? ¿Y quién lo tiene que descifrar ese secreto? Es cada persona que lo lee. Cada persona que lee este libro tiene que interpretar o encontrar justamente cuál es ese secreto para ser generadores de nuestra propia riqueza. Muy bien, entonces con este libro termino, y estos libros obviamente lo puedes encontrar en digital, en internet, o lo puedes encontrar ya sea en tiendas como Amazon, entre otros, a muy bajo precio. O de lo contrario, pues en cualquier librería hay libros. Lo importante es que leas, ¿sí? Lo importante es que leas. Mensaje en este momento es para decirte: adopte el hábito de la lectura, sobre todo en estos momentos que tienes disponibilidad de tu tiempo, y que muy bien podría irte si tú le sacas provecho a tu tiempo, porque de eso se trata, sacarle provecho al tiempo. Y sobre todo en estos tiempos vertiginosos, donde todo cambia de la noche a la mañana, donde hay sorpresas, donde no sabemos qué nos vendrá a futuro, lo más importante hoy debemos tener en cuenta es que si no hay conocimientos, no hay información en la mente, va a ser bien difícil poder avanzar en estos tiempos. Así que una vez más quiero agradecerles a ustedes su compañía, y gracias por escucharme, gracias por verme y gracias por darle like. Nos vemos.